Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte de la explicación del trabajo práctico número 4, que se corresponde con la parte de ensayos de bombeo. Es decir, vamos a estudiar ensayos para determinar permeabilidad, pero in situ, no en laboratorio. Bien, lo importante antes de empezar a ver este tema es que entendamos cómo se distribuye el agua en el suelo. El agua debajo del terreno natural se distribuye a través de formaciones. Y esas formaciones están compuestas por distintos tipos de suelo que predominan en una misma capa o estrato de suelo. Por ejemplo, acá tenemos un corte para que veamos desde el terreno natural, acá tenemos los árboles, todo. Después tenemos la perforación en el suelo hasta que llegamos a el agua. La primera capa de agua nosotros la llamamos nivel freático, o sea, el acuífero libre, que es el freático, y está separada por un nivel. Cuando nosotros hacemos una perforación, empezamos a ver que el suelo está cada vez más húmedo hasta que empieza a entrar agua a la perforación. De ahí decimos que llegamos a lo que es el acuífero libre. Si seguimos haciendo esta perforación, nos vamos a encontrar con una capa de suelo que tenga menor permeabilidad, es decir, una capa más arcillosa. Eso es lo que nosotros llamamos una capa confinante. Si seguimos haciendo esa perforación, vamos a llegar otra vez a una zona de acuífero. ¿Qué significa esto? Donde hay arena, donde el agua presenta una mayor cantidad de movimiento. Si seguimos atravesando esta nueva capa de acuífero, vamos a otra vez encontrar una capa de arcilla o un manto más impermeable, con menor permeabilidad. Esta estructura se puede ir repitiendo muchas veces y varía según los distintos lugares, no es igual en todos lados. Esta estructura que tenemos acá es muy similar a los primeros 60 metros en Ciudad de La Plata y alrededores, pero en distintas zonas del país esta estructura es distinta. Entonces tenemos un acuífero libre, ¿sí? Donde tenemos, siempre que hablamos de estructuras de acuíferos estamos hablando de suelos permeables, es decir, suelos como la arena o limo, ¿sí? No estamos hablando de arcillas. Siempre que hablamos de capas confinantes, estamos hablando de capas más impermeables, estamos hablando de suelos más arcillosos, es decir, que impiden que el agua se mueva con facilidad. Recuerden que cuando vimos la parte de permeabilidad, dijimos que las arenas que estarían en estos mantos tienen permeabilidades del orden de 10 a la menos 2, o a la menos 1, o a la menos 3, como muy chiquito. Pero cuando estamos hablando de suelos arcillosos, estamos hablando de permeabilidades del orden de 10 a la menos 5, menos 6, menos 7. O sea que el agua prácticamente no se mueve en estas estructuras. Entonces, tenemos, esto es un corte solamente de esta parte. Tenemos el nivel freático, ¿sí? Que lo vamos a definir como el límite superior de la zona de saturación, o sea, toda esta zona se encuentra sumergida, está por debajo del agua subterránea, de la primera capa de agua subterránea que es esta. El límite superior entonces es el nivel freático y define en realidad una superficie freática, ¿no? Nosotros como lo vemos en corte pensamos que es una línea, pero en realidad es una superficie. ¿Cómo llega el agua acá? Bueno, bárbaro, todo el agua que llueve de este sector o cualquier tipo de aporte, como puede ser, no sé, se rompe un caño en una casa, vaciamos una pileta, el riego, por ejemplo, tenemos un campo y lo regamos, toda esa agua va a parar al acuífero libre. Bien. Ahora, por encima de la napa o de este nivel freático, el suelo también puede ya estar saturado. Bueno, esa saturación se puede deber a un proceso de capilaridad, es decir, el agua sube, asciende por los espacios capilares entre las partículas de suelo y satura los primeros centímetros e incluso el primer metro de suelo por encima de este nivel freático. También puede ocurrir que, bueno, hubo una precipitación, entonces el agua empezó a infiltrarse y todavía no llegó a la napa, entonces el suelo por acá arriba presenta condiciones similares a la saturación, pero en estado de equilibrio con la presión atmosférica. Entonces tenemos una zona de saturación por debajo de la napa, una zona de saturación por capilaridad y después tenemos una zona no saturada, que es la parte superior. Bien.
Ahora vamos a definir estos estratos o formaciones que vimos en la filmina anterior. Entonces, tenemos un acuífero, que es un estrato o formación geológica. Nosotros en ingeniería hablamos mucho de estrato de suelo o de tipo de suelo o de formación, pero en realidad siempre son formaciones geológicas. Bueno, esta contiene agua en cantidad apreciable y permite que circule a través de ella con facilidad, ¿sí? Lo que significa es que dentro de un acuífero nosotros podemos poner una bomba y extraer agua, ¿sí? Estamos hablando de arenas, gravas, areniscas o rocas trituradas. También existen lo que se llama acuícludos, que son estratos o formaciones geológicas que contienen agua en su interior e incluso están saturadas, pero no la transmiten, es decir, que no es fácil extraerlas, que es lo que decíamos hoy. Estamos hablando de arcillas o limos que tienen alta plasticidad y muy baja permeabilidad. Entonces, por más que tienen agua, el agua se encuentra retenida dentro de las capas de suelo y no la podemos sacar, ¿sí? Estamos hablando de permeabilidades, recuerden, de muy bajitas. Entonces la velocidad a la que se mueve el agua dentro de esta formación es muy baja. Después tenemos los que se llaman acuitardos, que son formaciones geológicas que también contienen cantidades de agua en su interior hasta la saturación, pero la transmiten muy lentamente. Entonces no sirve para recargar, no puede usarse y tampoco recargan mantos permeables. ¿Qué me está queriendo decir? Entre esta situación y esta situación, bueno, es muy leve la diferencia. En este caso tenemos una formación que no permite que el agua se mueva y en este caso sí permite que se mueva, pero lo hace muy lentamente. ¿A qué se refiere en este caso con que no permite que recargue mantos más permeables? Lo que me está queriendo decir esto es que cuando nosotros teníamos una capa de un acuífero, pues teníamos una capa confinante y otra capa de acuífero, cuando esa capa confinante es un acuitardo, no permite que el agua desde un acuífero superior llegue a un acuífero inferior. Bien, a eso se refiere con que no permite recarga de mantos inferiores más permeables. Y finalmente tenemos un acuífugo, que es un estrato o formación geológica que no contiene agua ni la puede transmitir. Si en este caso estamos hablando de un macizo rocoso, que no tiene fallas ni discontinuidades. Bien, entonces dentro de esta estructura no hay agua y no se puede transmitir ni sacar ni moverse dentro de la estructura. Bien, entonces volvemos a la filmina que teníamos hoy. Tenemos el acuífero libre, una capa confinante, que puede ser un acuículo o un acuitardo, y después tenemos un acuífero que lo que llamamos es cautivo o confinado, porque tiene una capa confinante. Entonces tenemos dos situaciones, un acuífero de donde se puede extraer agua, otro acuífero del que se puede extraer agua, pero uno está en contacto con la presión atmosférica y el otro no. El otro se encuentra a una presión mayor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos una perforación dentro de este acuífero y pinchamos esta capa, el agua sube adentro del pozo y llega a una determinada altura, que esa altura está determinada por la cantidad de energía que tiene este punto. Acá es cuando tenemos que acordarnos otra vez de Bernoulli. ¿Sí? Tenemos flujo que se está moviendo dentro del suelo y presenta una carga o una energía que va a depender de la velocidad a la que se mueva, de la presión a la que se encuentra el fluido y de la posición, ¿no? De la altitud que tenga respecto a un plano de comparación. Bueno, en este caso lo que pasa es que el agua que está dentro de este acuífero confinado tiene una cierta energía. Es lo que similar a lo que ocurre cuando tenemos una manguera y la abrimos y esa manguera está pinchada y vemos que empieza a salir agua. No es la misma situación. El agua dentro de la manguera, al estar confinada ahí adentro, va a una determinada presión y cuando se le hace un agujerito, salta. Lo mismo pasa con los acuíferos confinados. ¿Y hasta dónde salta? Bueno, salta hasta esta línea que vemos acá, que es como una línea imaginaria, ¿no? Que es lo que nosotros en esta imagen en 3D definimos como superficie piezométrica. Ven que tenemos la misma situación. Tenemos el terreno natural, tenemos un acuífero libre, esta línea en azul es el nivel freático, que como esto es en 3D es una superficie freática, ¿sí? Que es la parte superior del acuífero libre. Después tenemos un acuitardo, o puede ser un acuífugo, o puede ser un acuícludo.
donde el agua no se puede extraer. En este caso el agua presenta unos pequeños movimientos en sentido vertical. Y abajo tenemos un acuífero confinado. Acá dice semi-confinado porque ven que en este dibujo nosotros permitimos un pequeño movimiento. Si estos movimientos verticales no existieran, sería confinado y no semi-confinado. Entonces, cuando nosotros hacemos un pozo hasta esta formación de acá abajo, el agua sube hasta este punto punteadito que vemos acá, que es la superficie piezométrica. Entonces, esta superficie piezométrica en realidad es imaginaria porque yo no la veo, ¿sí? Es la altura que tendría el agua si no tuviera todo este manto confinante arriba. Me da una idea de la línea de energía que presenta el agua que está confinada en esta estructura inferior. Acá tenemos otra imagen donde vemos esto es el terreno natural, acá hay campos, sembrados, todo. Tenemos un acuífero libre acá arriba con su nivel freático y después tenemos un acuitardo y tenemos un acuífero confinado, este que vemos aquí en celestito, que el agua va así, en este sentido. Abajo tenemos otro acuitardo, o sea, está confinado entre estos dos mantos de estructura de muy baja permeabilidad. Y si nosotros hacemos una perforación, el agua empieza a salir, a brotar. Si la hacemos acá en este caso, llega hasta este punto. Bueno, entonces, en realidad, lo que me está queriendo decir hasta dónde llega el agua cuando yo pincho el acuífero, es dónde se encuentra esa superficie piezométrica. Cuando yo hago una perforación acá, el agua no sale, no es surgente. En este caso es un pozo surgente o artesiano. Y en este caso es un pozo semisurgente, porque el agua sube hasta la altura de la superficie piezométrica, pero no sale por arriba del terreno natural. ¿Por qué? Porque estoy más arriba. En este caso mi terreno natural tiene una altura mayor que mi superficie piezométrica. Entonces, el nivel piezométrico corresponde a la carga hidráulica que tiene el agua dentro del acuífero confinado. ¿Sí? En los acuíferos confinados, si el agua está sometida a cierta presión dentro de la formación, entonces el nivel piezométrico corresponde a la altura que el agua alcanza luego de estabilizado ese nivel, independientemente de si este nivel se ubica por debajo o por encima de la superficie del terreno. Entonces, tanto el nivel freático como el nivel piezométrico pueden tener alturas distintas, no tienen absolutamente nada que ver porque el nivel freático se corresponde con el acuífero libre y el nivel piezométrico se corresponde con el acuífero confinado. Bien, vamos a tener tantos niveles piezométricos como acuíferos confinados allá. Si acá abajo tuviéramos otro acuífero confinado, tendríamos otro nivel piezométrico. Ahora, tanto en esta figura como en la anterior vimos que la forma del acuífero es bastante profunda acá horizontal y a medida que nos vamos acercando hacia una zona de fallas o de grandes discontinuidades como pueden ser las zonas serranas, montañas o cordilleranas, la estructura se empieza a volver a hacer vertical y llega hasta la superficie. Es en estos lugares donde entra el agua que recarga estas formaciones de acuíferos confinados, ¿sí? Recordemos que dijimos que el nivel freático, que es la superficie del acuífero freático o libre, se ve influenciada por si hay alguna precipitación, por si hay algún desborde en una cañería, por el riego, por cualquier sistema natural que genera agua y lo deja caer sobre la superficie del terreno. Sin embargo, cuando estamos hablando de acuíferos confinados, no llega el agua de lluvia directamente al acuífero que está pasando todas esas capas confinantes, sino que queda en el acuífero principal, en el de más arriba. Entonces, para que se llene de agua, debe haber una zona donde el acuífero confinado llegue al estar en contacto con la superficie y permita el ingreso. Bueno, esto ocurre entonces en las zonas donde hay grandes discontinuidades o fallas, como son las zonas cordilleranas o grandes sierras, donde normalmente la condición esta orográfica haya que una mayor cantidad de precipitaciones y que la lluvia ingrese por estos sectores. Bien, ahora que ya sabemos cómo es la estructura del suelo y vemos que está formada por distintas capas, algunas confinantes que no permiten el movimiento del agua y otras que son de acuíferos libres o confinados donde sí puede moverse el agua y sí se puede extraer. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos para extraerla y para qué me sirve un ensayo de bombeo. Entonces, el ensayo de bombeo es en esencia un método de análisis del acuífero y del pozo de captación de agua subterránea. Porque yo, por ejemplo, puedo tener ganas de abastecer un pueblo a través de agua subterránea.
Bárbaro, entonces yo necesito saber si el acuífero, es decir, el agua que tengo abajo del terreno natural, es suficiente para abastecer la cantidad de agua que necesito para darle al pueblo. Y además, por otro lado, tengo que saber qué cantidad de pozos de agua de captación de agua subterránea necesito. Por ahí con uno solo es suficiente o por ahí tengo que hacer 100 pozos. Bien. La única forma yo de saber si el acuífero va a ser suficiente para darme agua y cuántos pozos de captación voy a necesitar es a través de un ensayo de bombeo. Lo que hago es meto en un pozo una bomba subterránea, sumergible, y empiezo a bombear a caudal constante o variable, siguiendo la evolución del nivel de agua debido al bombeo, tanto en el mismo pozo como en pozos de observación cercanos. Entonces, cuando se bombea un pozo, baja el nivel de agua en el mismo y en toda la porción del acuífero que lo circunda. El descenso del nivel es más pronunciado en el pozo y aminora a medida que aumenta la distancia al mismo. La distancia existente entre el pozo de bombeo y la zona del acuífero a la que influencia se llama radio de influencia. Ahora vamos a ver la imagen. Esta es una imagen en 3D. Imagínense que este es el acuífero que estamos evaluando, ¿sí? La parte blanca, digamos. Esta es una perforación y acá adentro metí una bomba. Esto es una bomba. El radio de influencias, en realidad lo que me pasa es que tengo todo un cono, ¿sí? Todo un sector del acuífero que se ve influenciado por este pozo. Todo lo que está por afuera de este sector no tiene ninguna influencia. O sea, el agua que estaba acá o acá no se da ni cuenta de que acá estoy bombeando. Pero todo el agua que está adentro de este círculo, sí. Pero no es que es un cilindro, no es que el agua que está acá también se ve influenciada por esto. No, la forma es de este cono. ¿Por qué? Porque yo tengo un pozo y acá puse la bomba y acá en el caño que envuelve este pozo hice unas ranuras para que el agua ingrese. Entonces el agua que está acá viene, se pega más al pozo y entra por esta zona que es donde están las succiones de la bomba sumergible y sale por acá. Entonces tengo mi radio de influencia y la distancia a la cual el pozo deja de generar ningún tipo de disturbación en el acuífero que estoy ensayando. Bien, este es un corte de lo mismo. Este es el terreno natural, este es el nivel freático original, este que vemos acá. Cuando estamos hablando de ensayos de bombeo, antes de iniciar el bombeo al nivel freático se le llama nivel estático porque está quieto. Cuando yo inicio el ensayo de bombeo, este nivel freático o estático que tenemos acá desciende y empieza a bajar de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Entonces se llama nivel dinámico. Y esto que vemos acá es un corte del cono de influencia que veíamos hoy en la imagen anterior en 3 dimensiones. Se ve acá con esta forma. Bien. Fíjense que cuando hacemos un ensayo de bombeo, la perforación tiene que tratar de ocupar toda la estructura, toda la altura del acuífero, todo el espesor. Acá estamos en un manto impermeable o confinante o lo que sea que no pertenece a la misma formación que estoy estudiando. Pongo la bomba a una cierta distancia desde el fondo y la enciendo. Y la bomba chupa y saca el agua por acá. Entonces el nivel de agua que originalmente estaba acá empieza a descender. Es como cuando yo le saco el tapón a una pileta, ¿sí? Empieza a bajar en ese punto. Entonces, bueno, esto se los puse para que vean cómo se mide, porque yo lo que hago es prender la bomba y meto acá una sonda. Una sonda es un elemento que es como esto, que es similar a una cinta métrica, ¿sí? Esto está todo graduado, pero que en la punta tiene un sensor que cuando entra en contacto con el agua hace un ruidito y me permite a mí medir a qué profundidad se encuentra el agua. Entonces yo pongo esta punta acá adentro, enciendo la bomba, este nivel empieza a bajar y yo mido cuánto baja y durante cuánto tiempo se queda ahí. Después apago la bomba y el agua empieza a subir, se empieza a recuperar el nivel original y con esto sigo midiendo la profundidad del agua dentro del pozo. Bueno, estos son muchos tipos de bombas sumergibles. Hay muchísimos de distintas marcas que son las que se introducen adentro del pozo para poder hacer los ensayos o incluso para sacar agua para consumo una vez que el ensayo ya está hecho.
Bueno, acá es lo mismo que hoy. Esto que ven acá es la secuencia de un ensayo de bombeo. En este caso no hay una bomba sumergible, sino que hay una motobomba afuera que tiene como una manguera con un chupón adentro. Y acá se succiona el agua y sale por acá. En este caso la bomba está apagada, está hecha la perforación hasta el final de la formación. Se permite que entre el agua, enciendo la bomba y empieza a generarse el cono de influencia. ¿Bien? Todo esto queda seco sin agua y el agua empieza a formar un cono de depresión. Y ven que el nivel que inicialmente adentro del pozo estaba acá, baja hasta este nivel. Cuando yo aumento el caudal, este nivel sigue bajando, porque estoy sacando más agua de la que sacaba originalmente. ¿Sí? Entonces el nivel que había quedado acá y se había estabilizado vuelve a bajar acá. ¿Sí? Entonces por eso se llama nivel dinámico. A medida que yo aumento el caudal de bombeo, disminuyen los niveles. Bueno, por ejemplo, acá tenemos algo que es muy común. Tengo una casa o una finca, hay unos silos ahí, que se abastecen mediante un pozo. Acá lo mismo, estos son pozos de agua. Ven que se genera un pequeño cono de presión cuando el pozo está prendido. Y acá hicieron una perforación que llega más abajo, llega hasta el fondo de la estructura. Cuando se prende este pozo, el cono de presión es mucho mayor. Fíjense el pequeño cono que generaba este pozo que era tan chico. Y este cono genera una mayor depresión. Y lo que hace es dejarme estos pozos colgados, se llaman, se los seca. No están en contacto con el agua, así que dejan de abastecer. ¿Sí? Esto es algo muy común y por lo que genera muchos problemas, sobre todo en la zona de productores que usan el agua para riego. Entonces, cuanto más cerca del final de la formación lleguen los pozos, mayor cantidad de agua pueden sacar y mayor radio de influencia tienen. O sea que hay que de alguna manera regular esto. Entonces, lo que nosotros tenemos es el pozo de bombeo y muchas veces lo que se hace cuando se hace un ensayo de bombeo son otros pozos cercanos a una cierta distancia del pozo donde pongo la bomba, que lleguen también al nivel freático y un poco más abajo, y me permiten ver cómo varía este nivel. O sea que yo mido, ven, como acá veía que en el pozo donde pongo la bomba el nivel baja de acá y de acá hasta acá. Si yo tuviera un pozo paralelo en este sector, yo vería el nivel inicial acá, el nivel inicial estaría en el mismo lugar y acá veo que baja. ¿Sí? Estos pozos son pozos de observación, que me permiten ver a mí cómo varía el nivel freático a una cierta distancia del pozo. Estos pozos de observación lo que me permiten a mí es determinar cómo es esta zona de influencia. Si no, no puedo saberlo, porque yo no tengo un corte mientras estoy haciendo el ensayo bombeo. Entonces la única forma de saber cómo es este cono de presión para determinados caudales es haciendo pozos de observación de forma radial a la ubicación del pozo. Bien. Ahora, todos estos ensayos que vimos son para acuíferos libres, como este que tenemos acá. ¿Ven? Tenemos el pozo, se enciende y vemos cuáles son las zonas por las cuales entra el agua. ¿Ven? Cuando el nivel freático baja se me genera este cono, ¿sí?, de agua que está entrando en el pozo y saliendo por el bombeo. Ahora, cuando lo que yo estoy analizando es un acuífero, ven, acá tenemos un acuífero impermeable, que es todo esto que está acá arriba. Acá tenemos el acuífero que vamos a bombear, que está confinado, y acá tenemos otro manto impermeable. ¿Bien? Bárbaro. Entonces el agua en un acuífero libre entra por todo este volumen que vemos acá dibujado, y el agua en un acuífero confinado entra por este volumen que vemos acá dibujado. Y esto que está acá generándose en un cono ya no es más el nivel freático, sino que es el nivel piezométrico. ¿Sí? Se genera una depresión en los niveles piezométricos de la superficie piezométrica que representa este acuífero confinado. O sea, lo mismo que pasa acá en el acuífero libre, donde yo veo cómo baja el nivel de agua, si yo tuviera pozos de observación, también lo puedo ver acá, poniendo pozos de observación. ¿Bien? Es un poco más difícil de ver porque no es tan común esto, pero es la misma forma, nada más que acá se está analizando el acuífero que está en equilibrio con la presión atmosférica, el cual la primera capa de agua que yo obtengo cuando hago una perforación, y en este caso se está analizando una estructura inferior que se encuentra completamente confinada o atrapada entre dos estructuras de suelo impermeable o semiimpermeable. Bien. Acá lo que les puse es un ensayo de bombeo que hice con una empresa que trabajaba antes en el sur. Este es el pozo,
¿sí? Acá tiene toda acá adentro está metida la bomba. Esto que ven acá es la sonda, ven acá vemos el perfil, este es el pozo, este es el caño del pozo, acá hay toda una manguera por donde se va el agua con una canilla, un manómetro para medir los caudales, y acá está la sonda que usamos. Acá a lo lejos, ahí a unos más o menos 150 metros, estaba otro pozo que es el pozo de observación, que nosotros veíamos cómo bajaban los niveles a partir de realizar este ensayo. Eh, bueno, y de esta forma salía el caudal por la manguera, ¿no? Esto es toda una manguera, así que se llevaba y tiraba el agua lejos, porque si no, ¿qué pasaba? El agua que está saliendo por acá vuelve a entrar acá y me rellena, me levanta otra vez del acuífero, ¿sí? Bueno, entonces era como para que vean cómo es en realidad. No tiene mucho más que eso. Ahora, ¿cómo hacemos para interpretar los resultados que obtenemos de un ensayo de bombeo? Bueno, hay un montón de fórmulas y esas fórmulas dependen de qué tipo de ensayo estoy haciendo y qué tipo de acuífero estoy ensayando. Por ejemplo, para un acuífero libre, yo puedo hacer ensayos para régimen permanente o variable, es decir, que yo puedo sacar siempre el mismo caudal, ¿sí? Voy a sacar, no sé, 10 metros cúbicos por segundo, 10 metros cúbicos por hora, y lo voy a ensayar siempre de la misma manera, o puedo ir cambiando ese caudal de ensayo y analizando la recuperación, es decir, apago la bomba y veo cómo suben los niveles o descienden. Según estas características es la tipo de fórmula que voy a usar. Nosotros para acuífero libre vamos a usar la de Dupuy, pero hay muchas. Y cuando estamos hablando de acuíferos confinados, también depende de si tengo un mismo caudal, si va a ir variando, o si se me confinado el acuífero, bueno, de todas estas características. Y tengo un montón de fórmulas. Nosotros vamos a usar la de TIEM, que está modificada por Dupuy. Entonces, estas dos son las que vamos a usar y las que vamos a ver. Pero en la vida real vamos a analizar primero el tipo de acuífero que tengo, es decir, qué tipo de suelo es, cómo se encuentra, en qué condiciones es la estratigrafía del suelo. Cuando yo estoy haciendo el pozo de bombeo, voy tomando muestras metro a metro y entonces voy analizando cómo es la estructura de todo el perfil de suelo que voy a estudiar. Bien, para un acuífero libre entonces. Vamos a imaginar que esta es mi acuífero, todo lo que está en amarillo es mi acuífero. Acá esto que viene en punteado es el nivel freático. La perforación llega hasta el final, ¿sí? Hasta que llegamos al manto impermeable. Ponemos una bomba y la encendemos. El nivel que originalmente estaba acá, ahora baja hasta acá. Yo tengo dos pozos de bombeo, ¿sí? Que se encuentran a una distancia desde el centro del pozo de bombeo hasta el centro del pozo de observación de R1 y de R2. Y yo veo, cuando se estabiliza este nivel, que pasa de ser estático a dinámico en este punto, veo que el agua baja de acá hasta acá, de acá hasta acá. Entonces tengo una altura H1 que se corresponde a una distancia R1 desde el centro del pozo de bombeo, y una altura H2 desde acá hasta el nuevo nivel en este pozo, que se corresponde con la distancia R2 de este pozo de observación desde el pozo de bombeo. Bueno, y la matemática que usamos es la misma que usamos para los ensayos de permeabilidad, de termómetro variable y de carga variable o de carga constante que vimos en la primera parte de la clase. Entonces tenemos la ley de Darcy, que otra vez me involucra el gradiente hidráulico. Ahora, en este caso, mi gradiente hidráulico, como estamos hablando de pequeñas variaciones de altura y de carga, punto a punto, lo vamos a trabajar como un diferencial, así nosotros podemos integrar la variación de carga en todo el cono de presión del pozo de bombeo. Cuando calculamos el caudal, lo mismo, reemplazamos la velocidad por la ley de Darcy y en la ley de Darcy el gradiente hidráulico. Y el área que yo estoy usando va a ser variable porque va a depender de la altura que tenga el agua y obviamente va a ser el perímetro del pozo, ¿bien? 2pi por R por H. Voy reemplazando todas estas expresiones en esta expresión de caudal y voy a agrupar de un lado todo lo que tiene que ver con el diferencial del radio y el radio, y de este otro lado todo lo que tiene que ver con la altura y el diferencial de altura del pelo de agua, ¿sí? Del nivel freático. Integro ambos lados y obtengo la fórmula de Dupuy para acuíferos libres. ¿Bien? Tiene que ver con el caudal de bombeo, pi, y este H2, que es esta H2 y que está relacionado con este R2, y esta H1,
¿sí? Que está relacionado con este R1. No los confundan porque es muy común que después pongan H1 con R2 y R, ¿sí? No. Entonces, primero analizo un pozo de bombeo que tiene una distancia R1 y una altura de agua de H1 y un pozo de bombeo 2 que tiene una distancia radial de R2 y una altura de agua H2. Fíjense que estamos hablando de altura de agua y no de descenso ni de profundidad. También es fundamental. No estaría tan mal que usen profundidad porque como estamos hablando de una diferencia vendría a ser lo mismo, pero sí tengan en cuenta desde dónde la miden, ¿sí? Desde acá, para acá, para acá, para acá. Bien. Ahora, ¿qué pasa en un acuífero confinado? Bueno, tenemos una estructura similar a la anterior, con la diferencia de que este manto no es el que estoy estudiando, sino este que está en amarillo acá abajo que dice acuífero confinado. Y esto que vemos acá no es más el nivel freático, sino que es el nivel piezométrico. Y cuando yo enciendo esta bomba, fíjense que primero hago la perforación y el agua sube hasta acá. O sea, esto me da la energía inicial, el nivel piezométrico inicial al que se encuentra este acuífero confinado. Cuando prendo la bomba, el nivel piezométrico baja hasta acá. Bien, y lo mismo ocurre en los pozos de observación. La matemática es exactamente la misma, con la única diferencia de que cuando calculamos el agua, esta área es constante. ¿Por qué? Porque este D que vemos acá acá se ve medio cortado, pero es el D que es el ancho del acuífero confinado. Bien, el agua siempre va a entrar por este perímetro. ¿Sí? Esto que vemos acá, toda la superficie lateral del pozo de bombeo. Entonces el área siempre va a ser la misma, no importa cuánto baje H. Este descenso nunca va a ser menor que esta altura H. ¿Sí? Si estuviera esta altura H menor que el de diámetro, estamos haciendo mal el ensayo, estamos explotando más el acuífero de lo que me permite a mí la recuperación. Entonces estaría sacándole más agua al acuífero de la que tiene, o sea que lo voy a secar. Entonces, al igual que en el caso anterior, voy reemplazando en la ecuación de caudal el área, la ley de Darcy, el gradiente hidráulico desde un punto de vista diferencial, donde tengo en cuenta la variación de carga y la variación de radio como la variación de longitud. Y hago lo mismo, agrupo de un lado las ecuaciones relacionadas, las variables relacionadas con el radio y del otro lado las relacionadas con la altura de la profundidad de agua. Integro y obtengo la forma de Dupuytren para acuíferos confinados, donde esta D que vemos acá es la altura del acuífero confinado y otra vez lo mismo, el H2 que vendría a ser la altura en el pozo de observación 2 está relacionado con mi R1 y mi H1 con mi H2 con R2 y H1 con R1. Es muy importante que no los mezclen porque les va a dar cualquier cosa. Bien, vamos a ver algunos ejemplos que son unos ejercicios bastante simples. Bien, en el primer ejercicio dice, se bombea agua del pozo de la figura, vamos a ver la figura, y se produce una depresión de la napa de 8 metros. Es decir, esto es un acuífero libre, como podemos ver, porque dice manto permeable, y acá dice nivel freático, así que ya sé que es un pozo de bombeo a un acuífero libre, no confinado. Y me dice que dentro del pozo de bombeo se me genera una depresión de 8 metros. O sea que si la altura inicial del manto era de 20, me baja hasta 12. ¿Sí? Ahora tengo 8 metros, un poquito por acá el dibujo. El radio de influencia del pozo de bombeo es de 50 metros. Es decir, yo no tengo pozos de observación, pero me dan como dato que el radio de influencia es 50 metros. O sea que a 50 metros desde el centro del pozo, acá no hay más disturbación. O sea, todo el agua que está de este lado ni se entera que yo estoy prendiendo una bomba en este pozo de bombeo. Me dicen que el diámetro del pozo de bombeo es de 40 centímetros y me dicen ya el coeficiente de permeabilidad, o sea, ya lo sé, que es 6 por 10 a la menos 3 centímetros segundo. Lo que me piden que haga es calcular el caudal extraído en el primer punto, o sea, al revés. En este caso, yo ya sé cuál es mi permeabilidad, quiero saber qué caudal puedo sacar de acá. Bueno, entonces voy a usar la misma expresión con la diferencia de que ahora voy a tener que despejar Q. Bien, o sea, paso todo por el otro lado y despejo Q. Entonces digo, bueno, para mi H1, como no tengo pozos de bombeo, como teníamos, pozos de observación, como teníamos en la explicación, digo, bueno, voy a usar los datos que tengo. Voy a usar como primer dato, como primer par de datos, la altura del agua medida dentro de mi pozo de bombeo, que es esto.
En este caso, mi H1 va a ser 12. ¿Y entonces cuál es mi R1? Bueno, mi R1 va a ser la mitad de el diámetro de mi pozo de bombeo. O sea, si yo me habían dicho que mi pozo de bombeo tiene 40 centímetros, yo necesito la distancia radial desde el centro del pozo hasta donde yo tome la altura. Si mi H1 lo estoy midiendo dentro del pozo de bombeo, bueno, mi R1 entonces va a ser mi radio del pozo. Y como H2 tampoco estoy teniendo, como segundo par de datos, tampoco estoy teniendo un pozo de observación, pero lo que me están diciendo es que tengo el radio de influencia. Bueno, el radio de influencia es una distancia radial también, que vendría a ser 50 metros. Y en este caso no tengo ninguna influencia, o sea que mi nivel freático vuelve a tener otra vez 20 metros. O sea que mi par de datos, H2, es para 20 metros de altura a los 50 metros desde el centro. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio no tengo pozos de observación que me permitan usar exactamente como estaba en la explicación anterior la fórmula, pero puedo adaptar la información que me dan para resolver esto. ¿Sí? En sí lo que yo estoy buscando son dos puntos, dos pares de puntos que me entren en esta curva que representa el cono de influencia. Bueno, me están dando este punto y este punto. Si yo tuviera dos pozos de observación, me estarían dando dos puntos intermedios. Con la ecuación que representa la curva del cono de presión del pozo de bombeo, ya está. O sea, puedo tener dos puntos a los extremos o puntos intermedios. En este caso tengo el punto extremo final y el inicial. Reemplazo, bueno, esto también era dato, reemplazo y obtengo el caudal. Fíjense siempre de trabajar en las mismas unidades. Bien, si estoy trabajando todo en metros, cuidado con estos centímetros y cuidado con cómo los pongo acá adentro. Bien. Bárbaro, acá ya me dan los valores que necesito. Bien. Ahora me dice el punto A, ya está. Pero el punto B me dice calcular el descenso del nivel freático a 25 metros de distancia desde el centro del pozo de bombeo. O sea, esta era mi situación inicial. Sé que a los 50 metros deja de haber influencia. Pero acá lo que me pregunta es el descenso, o sea, cuánto baja a 25 metros. Bueno, vamos a hacer, uso la misma expresión. Me fijo a 25 metros, ¿cuál es mi altura? Bueno, ahora tengo un R distinto, ¿sí? Mi H1 sigue siendo 12 y mi R1 sigue siendo la mitad del diámetro. Pero ahora lo que quiero calcular es esta altura a un R2 de 25 metros desde el centro. Y ahora ya sé cuánto vale mi K y también sé cuánto vale mi caudal porque lo calculé en el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, el único dato que tengo que calcular ahora es H2. De esta expresión original lo que voy a hacer es despejar H2 y reemplazar el resto de los datos, ¿sí? Y así obtengo cuánto vale mi H2, que en este caso es 19,18. O sea, a la mitad del radio de influencia bajó muy poquito, ¿sí? Es decir, que los mayores descensos se provocaron entre este punto y este punto. Bien, en el ejercicio 2 me dicen que yo ya conozco la permeabilidad, que se trata de un acuífero confinado, una arena, y me piden calcular el caudal de bombeo. Bueno, y este es el esquema de la figura. Como pueden ver, tenemos un acuífero confinado y este es mi manto confinante. Cuando yo hago la perforación inicial, esta donde voy a poner la bomba, el agua sube hasta este nivel, por lo tanto, este nivel que vemos acá es mi nivel piezométrico. Bien, cuando el nivel está estático. Además tengo dos pozos de observación, el 1 y el 2, a 15 metros y a 32 metros de distancia desde el centro del pozo de bombeo. Cuando yo pongo la bomba y la inicio, el agua empieza a salir por acá y el nivel piezométrico que estaba acá desciende hasta formar este cono, que obviamente sale de acá y se repite exactamente igual para este otro lado. Así que bueno, me piden inicialmente el caudal de bombeo. Como estamos hablando de un acuífero confinado, esta es la ecuación que voy a usar. La única diferencia es que tengo que despejar el caudal desde acá. Entonces, vamos a ver los datos. Para mi H1, que es este que tengo acá, vamos a estar hablando de 30 metros, o sea que son estos 25 más otros 5, 30. Mi H2, que es en el pozo de bombeo 2, van a ser estos 25 más estos 8 que tengo acá.
33. El radio 1 que se tiene que corresponder con el H1, o sea que para estos 30 metros tengo estos 15. Y en el radio 2, que es para estos 32 metros, 33 metros, tengo 32 de R2. ¿Sí? Ya tengo todos los pares de datos que necesito. Y además me piden esta D. ¿Cuál era el D? El D era el espesor del acuífero confinado, ¿sí? El que estoy ensayando. En este caso es 25 metros. Ya tengo la permeabilidad porque me la dan como dato y entonces calculo el caudal. Bien, no hay mucha más ciencia que esto. Ahora, en la parte B del ejercicio dice, ¿para qué distancia desde el pozo de bombeo no presenta un descenso de nivel piezométrico? Es decir, ¿cuál es el radio de influencia del pozo? Bueno, otra vez tengo mi esquema. Lo que estoy buscando es este punto, ¿sí? Donde mi altura va a ser estos 25 más estos 9, o sea 34 metros. Yo quiero saber a qué distancia R se encuentra, termina de ser influyente este pozo de bombeo en este acuífero confinado. Bueno, otra vez voy a tener que usar esta misma expresión, con la única diferencia de que ahora me interesa calcular este R2, ¿bien? Entonces tengo mi H1, sigue siendo 30 porque voy a seguir usando mi pozo de observación 1. Mi H2 ahora es 34, son estos 9 más estos 25 que tengo acá. Mi R1 son los 15 del primer pozo de observación y mi R2 es lo que estoy queriendo calcular. La única diferencia es que, bueno, obviamente el 25 sigue siendo dato, ahora mi permeabilidad sigue siendo dato y el caudal que calculé en el punto anterior ahora también es dato. Entonces despejo mi R2, cuidado cuando lo sacan de dentro del logaritmo, y este es el valor que me están dando, ¿sí? O sea, el radio de influencia de este pozo de bombeo para este caudal es de 42 metros.